Los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 78. Salmo 78. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 78, a partir del verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En este momento del curso es necesario hacer una pequeña pausa para recordar la motivación con la que iniciamos. Es decir, este pasaje hace claro que los padres tenían una gran responsabilidad con sus hijos. Contar todo lo que el Señor, todo lo que Dios había hecho para con ellos, para que no lo olvidaran. Y de hecho nosotros sabemos las terribles consecuencias cuando no hicieron eso. ¿Qué sucedió cuando Josué murió? Se levantó una generación que no lo conoció y abandonaron al Dios que los salvó y se apartaron tras los ídolos. Y luego viene entonces toda esa época que tenemos relatada en el libro de los Jueces. ¿Y qué es eso sino Dios extendiendo su misericordia vez tras vez a un pueblo que constantemente lo olvidaba y se iba tras los ídolos? En ese sentido es que nosotros debemos entender lo que yo expresé al inicio. La historia de la iglesia es relevante para cada creyente. Ahora bien, no cabe duda, y yo sé que cada uno debe tenerlo claro, y en especial los padres de familia, que lo que más nos preocupa es que nuestros hijos no solamente vean las obras de Dios a través de la Escritura, es decir, de que Dios abrió el mar rojo, de que envió pan del cielo, sino que sobre todas las cosas comprendan que el mensaje central de la Escritura es que Jesús es el verdadero pan del cielo y que el que de Él come tiene vida eterna, para que ellos crean personalmente. Pero sería un error obviar de que ese mismo Dios ha seguido obrando después de lo que nosotros tenemos aquí escrito. Esta es la revelación fiel y suficiente, pero hay un gran provecho, y esa era la motivación. Hay un gran provecho para cada cristiano en ver lo que Dios ha hecho a través de los muchos años que siguieron a la iglesia primitiva, porque Dios ha seguido salvando pecadores por medio de su gracia para su gloria, por la obra del Señor Jesús. Y eso ha seguido siendo así. Y por eso es que queremos estudiar bien el contexto en que esos primeros cristianos vivieron y luego los que muchos que siguieron. Recordemos las palabras de Philip Schaff. O sea, si ya en Hebreos 11 se nos habla de una gran nube de testigos, ¿cuánto no más grande es esa nube ahora para nosotros? De testigos fieles que nos invitan a seguir sus pisadas porque ellos siguieron a Cristo, a correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Por qué estoy diciendo todo esto una vez más? Bueno, porque yo quiero motivar nuevamente a aquellos que con solo escuchar la palabra historia ya tienen un poco de resistencia y piensan de que va a ser algo difícil o complicado. Yo les dije, yo no puedo evitar el nombrar fechas, el nombrar personajes, eso es inevitable porque es historia. Pero recuerden que no era el fin primario el aprenderlos. Entonces, los invito a hacer ese esfuerzo para de verdad animarse
con esto de que es la obra de Dios. O sea, nosotros queremos precisamente evitar el gran error con el cual fuimos formados muchos de nosotros, que se nos enseñaron datos y eventos dejando de lado al Dios que gobierna sobre ellos, porque es el Dios soberano que controla todas las cosas. Dios es soberano sobre la historia humana. Eso por un lado. Por otro, motivar a aquellos que quieren aprender pero que están viendo la dificultad, como diciendo, wow, hay tantas cosas que yo no sé. Filosofía, que el idioma, que Platón, que Aristóteles, que Josefo, que Filón, ¿qué es todo eso? Yo sé que no es sencillo, no pretendemos de que con una sola lección uno pueda llegar a dominar todo el espectro, pero recuerdan cuál era el propósito y está ahí escrito, es tener esa visión global, es adquirirla. Y conforme uno va repasando más, uno cada vez más se va familiarizando con esos eventos y cada vez se va sintiendo más cómodo y pues ya uno empieza a sentirse como a hablar con más propiedad de que sí, en tal época sucedió esto, de que tal hombre fue el que escribió tal cosa y etcétera. Pero entonces es motivarse. Y para todos aquellos que ya están en cierta medida familiarizados, sepan que yo entonces lo que voy a seguir haciendo es mencionar, el que quiera ahondar sobre esto, lea sobre esto o busque sobre aquello y de esa manera ampliar. Pero es esto, hermanos, que no ha sido mi intención de que la clase se haya sentido en algún punto como densa o complicada, porque el propósito no ha cambiado. Yo quiero que nosotros podamos ser agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estudiar esto, porque podemos apreciar su obra. Y nosotros ahora podemos dar gracias a Dios de que nos ha quitado la venda de los ojos y podemos ver de que ha sido su mano soberana sobre todo esto. Muy bien. Entonces, después de que nosotros hicimos un gran repaso, no gran repaso, más bien un breve repaso sobre los grandes imperios que precedieron al Imperio Romano, recuerdan el asirio, el babilónico, el medo-persa, luego el macedonio o griego, finalmente llegamos al Imperio Romano, que es el que nos somos llamados a estudiar con más detalle, porque en este periodo, cuando este imperio estaba en su apogeo, es que nace el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros hemos adoptado para este primer gran periodo ese verso central: en el cumplimiento del tiempo Dios envió al Hijo. Y es nuestro convencimiento cuando vamos viendo entonces todos esos detalles de que en efecto es así. ¿Qué momento más preciso en el cual el Señor Jesús nació? Y la primera de esas circunstancias que nosotros analizamos fue la paz romana. Es decir, el Imperio Romano había alcanzado un periodo estable, ya no se caracterizaba por aquel ir y venir de un imperio contra otro, de estar defendiendo constantemente los límites, sino que se había alcanzado una paz relativa, una paz muy inusual, que los historiadores coinciden de que llama la atención de que se haya tenido casi un periodo de unos 200 años de esa tranquilidad, que favoreció muchas otras cosas, y vimos que principalmente fue el hecho de las calzadas, es decir, contar con un sistema de caminos en el cual cualquier ciudadano del Imperio Romano podía trasladarse a otro con plena seguridad, de que no le iban a pedir un pasaporte, de que no le iban a impedir la entrada. Y de todo esto favoreció para que los primeros cristianos comunes, ya sea que viajaran por motivos familiares, motivos de negocio, llevaran el Evangelio consigo. Y por supuesto destacan los que luego vamos a estudiar con un poquito más de detenimiento, los viajes de Pablo. Pero él no fue el único. A cada parte que él llegó, a veces ya habían cristianos donde él llegaba. ¿Y por qué era esto así? Porque personas ya habían llegado con el Evangelio al lugar, gracias a un sistema de caminos que lo permitió. Gracias a Dios que en esa época Él había ordenado que el Evangelio fuera proclamado. También vimos como segunda causa la cultura griega, y vimos que de aquí lo que más nos interesa recordar eran dos factores: era la lengua, la cultura y los cultos del misterio o las religiones del misterio. Quizás la parte de los cultos del misterio no es el propósito que nosotros nos aprendamos en qué consistía todo ello. Nada más era ilustrar
que habían muchas otras religiones. Recordando esto, no era que las personas estaban expectantes de que viniera la religión verdadera que hablara del Dios verdadero, no. Muchos, aburridos y hastiados de ese politeísmo, hallaron en los cultos del misterio pues un buen lugar en el cual saciar esa conciencia religiosa que Dios ha puesto en cada persona, y muchos se dieron a eso. Y recordamos de que más bien incluso hasta algunos se iniciaron en más de un culto, dado que esos dioses no eran celosos, ellos no exigían exclusividad, a diferencia como viene a ser con el Señor Jesucristo. Y ya luego vamos a ver cómo eso más bien viene a ser un obstáculo, cuando ya uno viene proclamando un mensaje exclusivo, como lo dice Pedro en Hechos 4:12, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Se fue el estandarte que se iba proclamando. Ahora, la cultura también influyó. ¿Por qué? Porque había todo un pensamiento que precisamente estaba en contra de mucho de ese politeísmo, y que algunos filósofos griegos, yo mencioné algunos nombres, ya luego el que quiera ahondar puede seguir buscando más sobre ellos, ya se cuestionaban acerca de la existencia de un solo ser o de un solo Dios, y claramente sus nociones no corresponden con el Dios bíblico. Pero era eso, era como esa semilla sembrada en algunos pensando de que no podía ser que hubiera tantos dioses de fabricación humana que se comportaban igual o peor que uno. Pero sin duda, el que más impacta, la lengua, el koiné, un griego común y corriente. Y con esto quiero aprovechar para recordar, si usted tiene un comentario, pregunta, recuerde hacérmela llegar al final, me puede llamar a mitad de semana, me puede enviar un correo. Varios me hicieron algunas preguntas muy buenas la semana pasada y voy a tratar dos de ellas. Dado que el griego fuese griego común, el que cualquier persona podía hablar, y que la Septuaginta también fue traducida en ese griego común. ¿Recuerdan la Septuaginta? Aquella traducción hecha del hebreo al griego para que aquellos judíos que ya habían prácticamente olvidado el uso del arameo pudieran leer las Escrituras. Y con esto, que cualquier otro ciudadano del imperio pudiera leer, porque el griego era lo que todos hablaban, fue lo que se usó. Era lo que estaba leyendo el etíope, camino al reino de Etiopía. Es el funcionario de Candace. Ahora, alguien me hace esta muy buena observación, Ronnie. Si en esa época lo que nosotros vimos fueron personas usando esa lengua común, y lo que tenían a disposición eran escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, en ese lenguaje común, ¿qué hacemos nosotros ahora con una Reina Valera 1960 que en muchos casos, debemos reconocer, no usa las palabras que nosotros usamos día a día? Me pareció una observación muy buena. Y para eso no traigo como la respuesta una respuesta sí o no, pero traigo unas consideraciones. Es decir, si bien es cierto que el lenguaje de la Reina Valera 1960 no es el lenguaje actual, como alguno podría decir, es el lenguaje popular, sigue siendo una versión que tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza, y en un sentido es como la Biblia común. O sea, lo que la mayoría de las personas tienen en sus casas es una Reina Valera 1960. Y con esto hay muchas situaciones, algunas digamos que jugarían a favor, otras en contra, dependiendo cuál sea la postura de la persona. Porque hay algunos que esa es la traducción que conocen, y si uno les llega con algo diferente, hay más bien hasta como resistencia. No, ¿qué me está leyendo usted? Mejor léame de la Reina Valera 60, y como que creen que solamente esa traducción, y tienen como una adversión contra los demás. Nosotros no tenemos tal postura. Nosotros, de hecho, ustedes ven que al predicar solemos citar hasta cómo lo traducen otras versiones, principalmente la Biblia de las Américas, que a modo personal es una traducción que usamos bastante. ¿Por qué? Porque facilita la comprensión de algunos textos. Es decir, en mi experiencia hay algunos versículos que cuando los leo en la Reina Valera 60 y comparo con la redacción de la Biblia de las Américas, como que lo hallo más comprensible. En ese sentido puede ser una muy buena alternativa si ustedes están con una persona que no tiene ningún tipo de oposición a que uno le leyera de otra versión, y que
podría ser una alternativa. También, en tercer lugar, una traducción como la Nueva Versión Internacional, también es una opción válida. De hecho, hay una anécdota que tengo con esto. En cierta ocasión, me invitaron a predicar a un lugar para suplir al predicador usual que estaba de viaje. Cuando llegué, ellos no me habían avisado que ellos no usaban la Reina Valera 60, sino que usaban la Nueva Versión Internacional. Entonces, cuando yo me ponía a leer, yo veía las caras que todo como, ¿dónde está leyendo este pastor? Y entonces ya luego al final del culto es que él viene y explica, es que aquí estamos haciendo un cambio, estamos pasándonos a la Nueva Versión Internacional. Y ya quizás luego me expresaron las razones, como que ellos precisamente estaban considerando que quizás era mejor para las personas, más fácil comprender. Lo curioso, volviendo a este punto de la fuerza que tiene la Reina Valera todavía, es que tiempo después me volvieron a invitar, o creo que volví a hablar con ellos y otra vez tenían la Reina Valera, habían dejado la Nueva Versión Internacional. Entonces no es tan sencillo a veces hacer un cambio cuando está tan arraigado. Sepan que esto también pasa a veces en la población de los Estados Unidos. Hay muchos que son partidarios de la versión Jaime o King James, fuertísimo. Y hay otros que más bien favorecen la ESV, ¿verdad? Una traducción que ha ganado mucha popularidad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? No, claro que nosotros debemos comprender de que habrá palabras aquí que no son sencillas, pero ¿cuál es nuestro deber? Comprenderlas. Y yo en esto sí quiero llamar nuestra atención. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por los pasajes de la Escritura, leemos una palabra como, ¿qué será eso? Y seguimos leyendo. Y ya, no buscamos el diccionario, no buscamos ampliar un poquito, ¿para qué? Para comprender bien el pasaje. Y muchas veces no parcializamos la comprensión de un texto porque sencillamente preferimos quedarnos con la duda de lo que significa una palabra a buscarla, y eso no está bien. Si nosotros precisamente queremos compartir con las personas el mensaje del Evangelio y que ellos lo puedan comprender, yo soy el primeramente llamado entonces a estudiar con diligencia para yo poder presentarlo. Pero oye, muchas veces nosotros nos veríamos sorprendidos que estaríamos leyendo un pasaje y alguien nos dice, ¿qué significa eso? Y uno, yo no sé, tampoco sabría. Entonces, es una invitación para que nosotros seamos diligentes y aprender palabras, aprender el significado. Mientras sea que todavía estemos nosotros con esta versión que tiene todavía ciertas palabras que no son de nuestro uso diario. Y vean que no estamos hablando de muchos años tampoco, 1960, que son 54 años, ¿verdad? Pero así es como cambia el idioma, así es como cambia. Muy bien. Por otro lado, otro comentario muy bueno que recibí es acerca de cuán específico es el griego. ¿Cuán específico es? También, muchas veces, por eso ustedes observan que los pastores tomamos el tiempo para decir cuál era la palabra en griego, o por lo menos decir el significado, no tanto a veces cuál era la palabra en sí, pero sí que sepan ese nivel de especificidad, o sea, cuán específica es la palabra que se estaba usando ahí. ¿Por qué? Porque ayuda a enriquecer la comprensión del pasaje, y que en español nosotros no podríamos apreciarlo de primera entrada porque no tenemos una palabra tan específica como el griego la tenía. Fue una lengua que también, ¿verdad?, se empezó a nutrir de muchas otras culturas, y recuerdan aquel punto que compartí, que precisamente fue algo que favoreció, porque ya era un lenguaje que contenía muchos términos teológicos y filosóficos dispuestos al uso del creyente, que lo podía usar y otra persona podía entender, y que cuando ya otros idiomas vinieron a reemplazar el griego, más bien hubo dificultades ¿y cómo traduzco esto a este nuevo idioma? Era como difícil. Entonces, solamente como ejemplos breves, porque yo creo que voy a mencionar un poquito luego por ejemplo, de logos de Juan 1:1. Es una palabra bien escogida. O sea, eso fue el Espíritu Santo guiando a Juan a usar la palabra logos y no otra. Porque era un término que apelaba tanto a judíos como a griegos. Y nosotros, si ustedes estuvieron en estas semanas, recordarán el sermón que escuchamos acerca de Juan 1:1 y sobre logos. Tenemos también Juan 14:16. Son ejemplos aislados, más podríamos dar.
Pero por ejemplo, en Juan 14:16, ¿qué es lo que leemos nosotros? Leemos lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. De primera entrada no notamos ninguna palabra muy extraña, ¿verdad? Uno dice, no, rogar al Padre, dará otro consolador, es decir, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Pero llama la atención que la palabra otro consolador, ese otro no es cualquier otro. En el griego se usa para referirse a algo que es del mismo tipo, de la misma naturaleza. Entonces, cuando Cristo está diciendo, yo les daré otro consolador, está diciendo, yo les daré otro que es como yo. No soy yo, pero les daré otro. Y ya nos deja ver entonces de que el consolador es una persona, es parte también de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, este otro que va a venir también es Dios. Y ven entonces cómo se puede enriquecer el comprender un pasaje cuando uno se adentra un poquito y puede ver ese uso específico de palabras. Es que no fueron al azar. De nuevo, esto fue el Espíritu Santo guiando a los escritores, usando el lenguaje común de la época con esas ventajas de un vocabulario sumamente rico, sumamente rico. En tercer lugar, hubo una consulta acerca del canon, pero esa la trataremos luego cuando nosotros vayamos avanzando en la historia. Muy bien, entonces, en último lugar tenemos la religión judía como el último factor que favoreció el avance del Evangelio. Como vamos a ver, todos estos factores que jugaron a favor también tuvieron elementos que jugaron en contra, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por ahora estamos destacando todo aquello que favoreció a la proclamación del Evangelio según ese contexto particular en el cual el Señor Jesús realizó su ministerio y en el cual los primeros creyentes iniciaron a proclamar esta verdad. Entonces, cuando tenemos que hablar de la religión judía, ¿qué es lo que yo quiero que más recuerden? Tenemos que recordar dos factores. En primer lugar, no estamos hablando de una religión totalmente unificada. No estamos hablando de un grupo en el cual podemos decir, este judío era igual a este otro judío, ¿no? Vamos a ver que habían grupos dentro del judaísmo. Y en segundo lugar, hay otra distinción más general entre los judíos que vivían en Palestina y los judíos que vivían afuera, o los de la dispersión o de la diáspora, como también se les llama, o los judíos helenistas, que nosotros leímos en Hechos 6. ¿Recuerdan que hubo divisiones en la iglesia? Bueno, luego vamos a repasar brevemente eso, porque fue algo que jugó en contra. ¿Por qué? Porque todavía había una discriminación hacia aquellos judíos que no eran de Palestina. Entonces, en primer lugar, no era un grupo unificado. Básicamente hubo 4 grupos principales, a saber, los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Además, menores, pero no viene al caso. Esos son los 4 que ustedes van a hallar en la mayoría de los textos. Y de esos, 3 los tenemos registrados en la Escritura. Hay un cuarto que no aparece. Ya ahorita vamos a ver eso. Entonces, ahí está ese pequeño esquema en el cual tenemos el judaísmo y tenemos a los 2 partidos principales, los fariseos y los saduceos. Esos son, como por decir así, los 2 partidos opositores. Eran como los 2 grupos más grandes, era eso. Y si usted estaba con uno, no estaba con el otro. Era así. Y dentro del fariseísmo, yo los pongo como parte de, pero realmente son grupos aparte en el sentido que luego crecieron y se hicieron independientes, pero que al ver su historia es muy posible que ellos hayan sido derivados de los fariseos, es decir, que los esenios fueron fariseos que luego se separaron todavía más y que los celotes fue simplemente un ala extrema dentro del fariseísmo, pero ellos mismos se consideraban un grupo aparte. Entonces, estos son los 4. Y con ese esquemita creo que se puede identificar bien la relación. Entonces, en primer lugar voy a hablar de los esenios. ¿Por qué? Porque de ellos no tenemos referencia en el Nuevo Testamento. O sea, si nosotros leemos, no vamos a encontrar ni una palabra ni una alusión a ellos. Y esto se debe a que fue un grupo que realmente vivió bien separado. Tan separado que se fueron a vivir a las cuevas. Y
Esto porque ellos procuraron una pureza. Ellos se veían a sí mismos como el grupo escogido por Dios y estaban convencidos de que estaban viviendo los últimos tiempos y por tanto se separaron. Y por eso nosotros no tenemos referencia de ellos. Pero cuando se ve lo que Josefo, este historiador que constantemente paso citando, ese historiador judío que vivió bajo el cuidado de 3 emperadores romanos, o Filón, otro escritor judío contemporáneo de Jesús, o Plinio, un escritor romano, o Hipólito de Roma, un escritor cristiano, y finalmente los rollos del Mar Muerto, todos ellos apuntan a un grupo llamado los esenios. El que quiera ahondar más, puede ahondar más buscando acerca de lo que cada uno de estos historiadores escribió. Ahora, parece que ellos surgieron en algún momento de la Revolución Macabea, y en general podemos decir que los 4 grupos del judaísmo o nacieron o al menos se consolidaron en esa revolución. Básicamente, ¿cómo podemos resumir la historia? Bueno, recuerdan que Matatías viene, se opone ante el decadente poder macedonio y empieza esa revolución que luego conocemos como los macabeos, que fue un sobrenombre dado a los descendientes, ¿verdad?, de ellos. La palabra macabeo significa martillo. Entonces había un grupo que, si bien todos buscaron la separación y la libertad religiosa, habían unos que querían más poder y habían otros que no estaban de acuerdo con que hubiera tanto poder. Y básicamente ahí podemos tener la consolidación de los saduceos, que es la aristocracia, y luego los fariseos, que no estaban de acuerdo con tanto poder. Y de ahí, como les digo, luego vemos que hay otros que buscaron todavía separarse más, y bueno, tenemos a los esenios. Entonces ellos se establecieron en ese límite norte, ese límite al oriente de Jerusalén, cerca del Mar Muerto. Luego hubo un terremoto, ellos tuvieron que salir, regresaron, y finalmente ellos dejan de ser cuando en el año 70, un año que ustedes ven que yo también constantemente paso diciendo, porque fue el año en que los romanos finalmente destruyeron Jerusalén, y con eso también pues destruyeron a estos partidos, destruyeron a los esenios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos también lucharon al lado de los demás, pero cayeron. Entonces, lo más destacable de ellos y el legado para nosotros son esos rollos del Mar Muerto. Son los rollos del Mar Muerto. Ahorita vamos a hablar luego un poquito más de ellos. Pero ellos conservaron varios fragmentos y copias. De hecho, tenemos Isaías prácticamente completo en papiros. Y estaban conservados y se descubrieron en el año 1947. Y vino a demostrar cuán confiables eran los textos masoréticos. Los textos masoréticos son otras copias de las Escrituras, pero que son del año 900 después de Cristo. Es decir, la copia más temprana que teníamos de una copia de un fragmento del Nuevo Testamento, lo más nuevo tenía la fecha del año 900 después de Cristo. Pero cuando se hallan los rollos del Mar Muerto, tenemos copias ahora que son siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero cuando se vienen a comparar esos rollos que eran de siglos antes con aquellos que eran 900 años después de Cristo, las diferencias eran pocas. Las diferencias eran pocas y muchas insignificantes, dando a entender cómo Dios había preservado el proceso de copiado de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso si no es la obra de Dios? Para el que no quiere creer, sencillamente no habrá prueba suficiente. Pero nosotros podemos tener la certeza de que tenemos el Antiguo Testamento confiable. Porque así Dios lo preservó. Por medio de un proceso humano, como el copiado. Pero ellos fueron muy diligentes. Muchos fueron muy diligentes en ese proceso. Y podemos ver el resultado cuando se aparecen estos rollos y se comparan y están de lo más bien. Después de eso ellos tenían muchas otras características, eran muy disciplinados, vivían en comunidad, renunciaban a la propiedad privada porque debían de tener todo en común, tenían principios muy rígidos de ascéticos, es decir, de abstenerse de todo aquello que fuera pasional, de lujurioso, practicaban el celibato. Y para aquel que quisiera pertenecer a la comunidad de Esenia tenía que pasar por un noviciado de al menos 2 años. Y algunas fuentes lo ponen en 3 años. O sea, no era fácil entrar ahí. Y una vez que uno entraba,
pues podía trabajar en la agricultura, en las artes manuales, pero sobre todo tenía que dedicarse al estudio de las escrituras y a copiar. Entonces, por eso nos podemos ver entonces que los rollos no son ninguna casualidad, porque ellos se dedicaron a ello. Y bueno, parte de esa pureza que ellos buscaban, también tenían muchos ritos para estarse lavando continuamente. Ellos rechazaron el sacerdocio que estaba en manos de los saduceos y por eso buscaron aislarse. Esta es una imagen para que veamos dónde ellos llegaron a vivir y dónde llegaron a ocultar los rollos. Sí, no se ve sencillo, ¿verdad? Pero ahí fue donde ellos quisieron habitar y donde luego Dios en su providencia hizo que esos rollos fueran encontrados. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ustedes pueden poner eso, Qumran, con Q, Q-U-M-R-A-N, Qumran. Ustedes ponen eso en imágenes y les van a salir muchas fotos de estas cuevas. Entonces, para que quiera ver más. Tenemos luego los celotes. Si usted quiere aprenderse, ¿qué eran los celotes? Acuérdense de la palabra celoso. Celoso. Celote, celoso. Porque de hecho de ahí es donde tenemos la palabra. Los celotes eran el grupo de los celosos. Eran una ala extrema de los fariseos. Ahora, ¿de qué eran celosos? Eran celosos de esa libertad. Ellos no querían de verdad nada con Roma. No querían nada. De hecho, Josefo dice que el fundador es Judas el Galileo. ¿Quién es Judas el Galileo? Lo tenemos en Hechos 5:37. De nuevo, otro pasaje que ustedes ven que a veces venimos mucho a él. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esto es Gamaliel el que está diciendo esto. Y nos recuerda que hubo un hombre llamado Judas el Galileo. Este Judas Galileo fue un celote que hizo esta rebelión. Entonces podemos ver ya cuál era la característica de este grupo. Era constantemente estar rebelándose. Pero esa tendencia a las armas y a la violencia realmente hizo que muchos de ellos todavía fueran más extremos y fueran mejor o poco mejor que asesinos. Eran totalmente hombres violentos. No solamente llegaron a matar a los que ellos consideraban sus enemigos, los romanos, sino que hasta entre ellos mismos, por esa tendencia tan rápida al conflicto. Vean lo que tenemos, una cita de un historiador sobre ellos. Dice: consentían en todo lo demás con las nociones farisaicas, pero tenían una inquebrantable adhesión a la libertad. Decían que Dios era su único gobernador y Señor, y no les importaba morir de cualquier manera, ni les importaba realmente la muerte de sus parientes y amigos. Ningún temor les hacía decir Señor a cualquier hombre. Entonces, justificando con eso que ellos no iban a doblegarse a decirle Señor a nadie, pues cayeron en una conducta violenta que difícilmente se podía justificar. ¿Cuándo llegan a finalizar ellos? Una vez más, cuando finaliza aquella rebelión de los años 66 al 70 después de Cristo. Ellos también caen. Y si alguno quiere investigar un poquito más acerca de su fin, este nombre les va a sonar conocido, porque yo no la he visto, pero hay una película muy famosa respecto a esto, Masada. ¿Se busca Masada? Uno va a encontrar un poco al respecto. Muchos de los que murieron, ahí estaban también los celotes. Ahí estaban los celotes. Y, o sicarios. O sea, ¿de dónde derivamos nosotros la palabra sicario? ¿Qué es un sicario en nuestros días? Alguien que asesina a sueldo, ¿verdad? Se le da dinero para que mate a alguien más. ¿De dónde se deriva? Se deriva de los propios celotes. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su vestimenta una daga y usualmente la llevaban escondida. Y cuando estaban en la multitud, se veían a un romano o a alguien que favorecía ese partido, lo mataban, se escondían y se iban. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, esa daga es una sicae. ¿De dónde? Sicario. Sicae, ese es el tipo de daga, eso era lo que ellos llevaban. Y lo que está a la derecha, eso es masada. Esa es la cumbre. Bueno, ustedes buscan masada y les va a salir eso. Ahí fue donde ya los rodearon y donde finalmente los exterminaron, los romanos. Entonces, para que quiera ahondar un poco más, ahí está. Llegamos a los saduceos. Este grupo ya se nos hace más familiar, ¿verdad? Porque este sí es el grupo más citado luego de los fariseos. Los saduceos constantemente aparecieron durante el ministerio del Señor Jesucristo.
No, su origen es incierto, es decir, no tenemos una fecha exacta de cuándo aparecieron, pero de nuevo, ya para la época de los macabeos ya había un grupo de judíos que se identificaban como saduceos. Y aunque algunos han tratado de vincularlo con el sacerdote Sadoc, un sacerdote de David, o bueno, durante el reinado de David, no es este Sadoc lo que le da origen al nombre de los saduceos. Realmente es incierto. Algunos piensan que podía ser una palabra en griego que era sindokai, que significa autoridades fiscales, pero el origen del nombre y todo eso pues lo dejamos así, no sabemos, sencillamente no sabemos. Sabemos nada más que ya estaban para esa época. ¿Y cuáles son las características principales? Era un grupo aristocrático. O sea, cuando nosotros leemos de los saduceos, ustedes van a ver que usualmente vamos a leer de que estaban en el sacerdocio. Y casi cada sacerdote, durante toda esa época y desde siglos antes, eran saduceos. Por lo que los sacerdotes que nosotros leemos, que enjuiciaron al Señor, los que estuvieron a cargo de el asesinato de Esteban, saduceos. Eran ellos. ¿Por qué así? Porque ellos se centraron más en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que llamamos el Pentateuco o la Torá. Y ellos solamente estaban con lo ritual. A ellos solo les interesaba el templo, el rito, el encargarse de administrar el Sanedrín. Eso era lo de ellos. No era un grupo tan numeroso, pero era un grupo con poder. Era la cúpula. Ellos se asociaban con las personas influyentes, con los comerciantes, con los ricos. Ellos realmente era una secta que rechazaba casi toda otra creencia, no solamente de los fariseos, sino de cualquier judío común. Entonces ellos negaban la resurrección, negaban los ángeles, negaban los espíritus. Casi toda doctrina, ellos la negaban. Lo único que les interesaba era la parte ritual y el templo. Entonces, ¿cuándo es que Jesús cae en conflicto con ellos? Bueno, cuando claramente viene el Señor Jesús y dice, derriben ese templo y yo en 3 días lo edificaré. Para eso ellos sí ya era una ofensa. Todo lo demás no les preocupaba. Y entonces podemos ver la maldad del hombre cuando ya podemos ver tanto saduceos como fariseos, ahora sí con un objetivo común: matar a Cristo. Esos grupos no se llevaban entre sí, pero cuando Cristo, que viene y da la correcta interpretación de la ley, se echa como enemigos a los fariseos. Cuando Cristo viene y da a entender que ese templo ya pasó, que Él es ahora la presencia de Dios en medio de su pueblo, se echa a los saduceos. Y ahora los 2 grupos en contra de Él. Y de hecho los saduceos fueron los que más se opusieron al inicio de la iglesia. ¿Quiénes fueron los que llamaron a los discípulos al concilio? Saduceos. ¿Quiénes mataron a Esteban? Saduceos. Ellos eran grandes opositores al inicio de la iglesia. Pero, una vez más, la destrucción del templo en el año 70 marca también su desaparición. Porque al no haber templo, ya no había razón de ser. Ya no había razón de ser. Y eso marcó su fin. Bueno, hay otra imagencita. Es más un dibujo, pero como son el grupo sacerdotal, básicamente es eso. Cada vez que ustedes vean un sacerdote, piensen, esos son saduceos, porque ellos se apoderaron de eso completamente. Se apoderaron de eso. Entre otras cosas que ellos negaron, también negaron que hubiera un mediador espiritual entre Dios y el hombre, y hablaban prácticamente de un Dios ausente, de un Dios que no prevenía el mal y que era el hombre en su libre albedrío el que hacía bien o mal. Suena conocido luego cuando veamos a Pelagio. Un hereje, luego lo vamos a ver, no se preocupen. Los fariseos, muy bien. El último grupo. Todos los hemos escuchado, ¿verdad? Si usted ha leído el Nuevo Testamento, tiene que al menos decir, sí, yo he leído el nombre fariseo. Yo sé que ellos estaban ahí, que estaban a veces escuchando al Señor Jesús y que a veces se le oponían. Bueno, es el grupo más conocido. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que he mencionado respecto a los otros? A los esenios, a los celotes y a los saduceos. Todos ellos finalizaron con la destrucción de Jerusalén, pero los fariseos no. ¿Por qué? Porque ellos no se centraron en una libertad política, ellos no se centraron en el templo, sino que se centraron en la ley. Y por tanto, fue el grupo que llegó a sobrevivir después de todo eso. Y por tanto, el judaísmo que conocemos en nuestros días es prácticamente herencia de los fariseos.
y por eso es el grupo más destacado, además de que claramente ocupa las páginas del Nuevo Testamento, de los Evangelios principalmente, durante los días de Jesús. Su nombre literalmente es los separados. Ellos eran los separados, ellos buscaban una pureza, ellos de toda impiedad. Ellos inicialmente también lucharon por una libertad religiosa, pero ya una vez que se logró como esa cierta libertad, ya ellos realmente su interés era la ley. Ellos se dedicaron a estudiarla. La separación que nosotros leemos de la ley, los profetas y los escritos es una división que tenemos de hecho de los fariseos. Ellos dividían la ley de esta manera. Pero ¿qué tenían además de la ley y del estudio de la ley y de los escribas que la copiaban y que la enseñaban a otros? También tenían la tradición oral. Ellos tenían mucha enseñanza oral que más adelante va a ser escrita. Si usted quiere saber más de ello, busque eso acerca de la Misná o del Talmud. Si usted busca de la Misná o del Talmud, usted va a tener la tradición oral escrita. Pero en ese entonces era solamente oral, por eso ellos la enseñaban de esa manera. ¿Qué pasaba con ellos? En general, hermanos, debemos decir que con los fariseos el asunto no era tanto lo que creían, porque realmente creían mucho de lo que los primeros cristianos creían y de que nosotros creemos, es decir, creían en la resurrección, nosotros creemos en la resurrección. Ángeles, claro, la Escritura nos habla de ángeles, creemos en ángeles. Dos temas predominantes en los que chocaban saduceos y fariseos. Esperaban un Mesías. Bueno, nosotros creemos que ese Mesías ya vino. Pero sus enseñanzas no era tanto que se desviaran. ¿Qué era lo que el Señor Jesús denunció acerca de ellos muchas veces? A guardarse de la levadura de los fariseos. ¿Y qué era esto? Bueno, Mateo nos dice que era su doctrina, es decir, lo que enseñaban, porque aparte de la ley enseñaban otras cosas, pero sobre todo su hipocresía. Lucas 12:1 nos dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero vean lo que el Señor Jesús pudo decir de los fariseos. Busquemos Mateo 23:3. Es Jesús quien está instruyendo, y vea lo que Él dice. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero el Señor Jesús le dice, no, lo que ellos digan, guárdenlo, porque podía entender que su enseñanza estaba bien, pero no hagan como ellos hacen, que dicen y no hacen. La hipocresía. Y esas son las palabras duras del Señor Jesús contra ellos. Y muchas más que luego veremos la otra semana, por cuestión de tiempo. Bueno, quiero finalizar con otra imagen ahí que tenemos. Ahí sí quizás, hermano, se puede apagar para que se pueda apreciar. A veces ustedes han leído las filacterias. ¿Qué es una filacteria? Bueno, esos son, ¿ven esas que tienen como en la frente? Como esas cajitas que ahí tenían, ahí guardaban la escritura. Eso es una filacteria. Entonces cuando Jesús habla de sus filacterias, bueno, ahí tenemos, esas son las filacterias que usaban los judíos, los fariseos, ahí guardaban la ley. Quizás una forma muy literal, de verdad, las escribirás en tu frente, de Deuteronomio 6. Bueno, pues ellos hacían eso. Pero ahí está para que lo sepan. Ya no vamos a ver acerca de la diáspora ni de esto, por tiempo, pero sí quiero traer unas aplicaciones entonces para finalizar esta mañana. En primer lugar, fue lo que ya adelanté acerca de los rollos del Mar Muerto. Hermanos, incluso un grupo como los esenios, que tenían un entendimiento equivocado de muchas cosas, el Señor los usó para que preservaran copias de la Escritura, que son de gran valor para nuestros días. Y de hecho, sirven para nosotros de un gran recurso. Para el que esté interesado, yo tengo un enlace donde los rollos del Mar Muerto están disponibles en línea. Uno pone esa dirección y uno puede consultar los rollos del Mar Muerto. Ahí están, disponibles para que cualquier persona los pueda leer. Si usted los quiere, yo les puedo enviar el link.
Pero ¿qué tenemos con estos rollos? Tenemos confirmación del texto hebreo, tenemos un apoyo para el texto masorético, que ya les dije que era esto, y un apoyo a la traducción del griego, es decir, también viene a apoyar que la Septuaginta era una buena traducción. Y esto, el Señor usó a este grupo, apartado como era, pero lo usó. En segundo lugar, claro que hay diferencias. Los cristianos primitivos no eran los esenios, no eran los celotes, no eran los saduceos, sino eran los fariseos. Hay una distinción que a mí me llama la atención. Por ejemplo, los esenios le decían a la persona: usted tiene que renunciar a la propiedad. Si usted quiere pertenecer a nosotros, renuncie a lo que tiene. Pero no era así con los primeros cristianos. ¿Recuerdan cuál fue el ejemplo de ellos? Que voluntariamente se desprendían. ¿Recuerdan la acusación contra Ananías y Zafira? Vendiéndola, no se te quedaba a ti. Usted no estaba obligado, Ananías. Usted no tiene que vivir como un esenio. Aquí no estamos imponiendo a cada persona que renuncie. Pero la obra del Espíritu Santo fue tal que movió a cristianos a despojarse de lo que el Señor les había dado para aliviar las necesidades de otros, por una obra del Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia entre los primeros cristianos y una secta como los esenios. Ahora, con todo lo que podemos decir de ellos, hay algo que debemos recordar. Aún de esos grupos, el Señor Jesús llamó personas. Celote. ¿Por qué es que la palabra le suena conocida? ¿Es por Simón el Celote? No, ese apodo no viene por casualidad. Es que Simón perteneció a los celotes, a un grupo de asesinos básicamente, de sicarios. Y el Señor Jesús los llamó y tuvo parte en los 12. Y lo tenemos en la lista de Hechos 1, esperando con los 120 la venida del Espíritu Santo, a Simón el celote, el cananista. El Señor Jesús los llamó. Fariseos. También el Señor Jesús a muchos los llegó a tratar con mucha misericordia. No estás lejos, le llegó a decir el Señor Jesús a uno. Pero ¿cuál es el más destacable de todos? ¿Quién fue un fariseo? Pablo. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Él dice: fariseo de padres fariseos. ¿Quién le enseñó? Gamaliel. No hubo tiempo, yo no lo mencioné, pero ya en otras ocasiones lo he hecho. Gamaliel viene de la escuela de Hillel, una escuela prominente dentro de los fariseos. No fue cualquiera que enseñó a Pablo. Pero todo eso lo estimó como basura por amor a Cristo. Hermanos, aún dentro de esos grupos, y el día de hoy, el Señor Jesús sigue llamando a personas al arrepentimiento. Enemigos, separados. No perdamos la esperanza que el Señor Jesús y el Espíritu Santo obra en los corazones de personas que hayan estado en las sectas que nosotros nos podamos imaginar, violentos, asesinos. A veces pensamos de algunos tipos de pecados y olvidamos que asesinos también. Porque eso fue lo que hizo Pablo, los entregó. Simón el celote. Pero la gracia de Dios es mayor. Y a esas personas las rescató y están contadas dentro del pueblo de Dios. El Señor los bendiga.